¿Quieren saber cómo es la vida en un estadio de la Premier League horas antes de un encuentro? ¿Cómo es trabajar en uno de los clubes más importantes de Inglaterra? Y obviamente meterse al estadio. Todo en este video de Nacho Z. Ahí bien formal de camisita un domingo a la mañana caminando por Londres, gente. Y les comento a dónde estamos yendo. La dirección ahora, nuestro punto final, es la cancha del Tottenham, uno de los clubes más grandes de Inglaterra, de los más grandes de Londres, sin duda. Como saben, y si no lo saben, lo descubren ahora, me encanta mucho el fútbol, los deportes en general, pero el fútbol principalmente. Y tengo el sueño frustrado, como muchos, de ser futbolista. Entonces intento siempre que puedo estar lo más cerca posible al deporte. Estudié periodismo deportivo, estoy haciendo el curso de director técnico de fútbol y también participé en varios eventos. Por ejemplo, fui voluntario en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires el año pasado. Este año fui a postularme a hacer la entrevista para ser voluntario en la Eurocopa del año que viene. Es un video ahí por el canal, lo pueden ir a ver. Y ni bien sabía que me iba a mudar a Londres, obstáculos, ni bien sabía que me mudaba a Londres, empecé a buscar trabajo en los clubes de fútbol. Y en la página del Tottenham encontré este trabajo part-time, que es lo que en inglés se llama Event Steward, que es como la gente que está en el estadio ayudando a los espectadores. Los guía, les dice a qué fila tienen que ir, a qué sector, dónde quedan los baños, dónde están las entradas, dónde están las salidas, el transporte público. Y dije, bueno, vamos a aplicar, ¿por qué no? Es un trabajo que se hace solo los días de partido, no es un trabajo full time obviamente, con una paga bien, algo de 10 libras por hora, que está bastante bien para un trabajo de este tipo. Y aparte, lo que más me emociona es poder trabajar adentro del estadio y ver el partido de fútbol. Eso es lo que más me gustaría, obviamente. Entonces apliqué para el trabajo. Yo supuse que mi experiencia como voluntario iba a sumar para que me tomaran. Fui a una entrevista un poco atípica, en el buen sentido, porque eran entrevistas grupales. Nos pusieron en grupos de 7, 8 personas, 3, 4 grupos entre todos. Nos llevaron a dar una vuelta por el estadio y nos iban preguntando cómo actuaríamos en ciertas situaciones y demás. Así que bueno, después a los días me mandaron un mail para confirmar que sí, que me tomaban. No es obligatorio ir a trabajar todos los días de partido. Uno cuando puede va y cuando no puede no va. Lo que sí no puede rechazar más de 3 veces seguidas. Este es el tercer partido que juega el Tottenham en la temporada. Ya jugó un amistoso al principio que yo no pude ir porque trabajaba. Y ya jugó el primer partido de liga de local que yo tampoco pude ir porque trabajaba. Así que hoy es la primera vez que voy y no sé realmente qué voy a hacer. No sé si voy a estar dentro del estadio, si voy a estar afuera, que no quiero obviamente, pero bueno, realmente no sé qué voy a hacer, así que estoy con incertidumbre, a la expectativa. Eso sí que está bueno, miren, un tipo leyendo un celular con lupa. Con una lupa leyendo el celular porque no lee, me muero, muy buena técnica. Bueno, lo primero que podemos ver es el atuendo. Camisa blanca, formal, pantalón negro y zapatos negros. Que no me traje los zapatos más formales que tengo porque si voy a estar parado todo el día es incómodo. Y también nos piden un blazer que no sé bien cómo se llama, es como el chaleco que va arriba de la camisa, pero yo no tengo y no me voy a comprar uno especialmente para esto, así que crucemos los dedos que me dejen trabajar igual. Son turnos de entre 8 y 10 horas. Nos dan comida en el medio, eso está muy bueno, pero no nos dejan llevar mochila. Así que no puedo llevar mi comida, mi agua, obviamente me darán agua. No puedo llevar el trípode de la cámara, por eso no sé realmente cómo voy a hacer para filmar. Y adentro del estadio no sé si puedo filmar mientras trabajo, realmente no lo sé. Pero bueno, vamos a ver cómo vamos a ir con la calidad de los videos.
llegamos, gente. Ahí tenemos el estadio de fondo. Lamentablemente no voy a poder hacer las mejores tomas porque, bueno, no tengo el trípode, así que se complica mucho. Pero bueno, tenemos ese estadio que es inmenso, es hermoso. Yo ya estuve una vez adentro, una vez cuando vine a hacer la entrevista, y también vine a ver la final de la Champions League, que la pasaron en pantalla gigante. Así que la verdad que estuvo bueno. Vamos a intentar mostrarles un poquito. A ver, tengo que dar toda la vuelta para ir a donde tengo que ir. Y acá vamos a ver si estos llegan a tomarse el bus o no. A ver. Van corriendo. Sí, parece que tienen suerte. Sí, se lo tomaron. Bien, empezamos bien el día, positivo. ¡A trabajar! Bueno, ahí donde está toda la gente acumulada es mi entrada. Vamos a ver, tengo que pasar supongo por un control, tengo que pasar, darles mis datos, alguna prueba de que soy yo que voy a trabajar hoy. Así que bueno, ahora voy a dejar la cámara, vamos a ver qué podemos hacer para filmar. Bueno, ya me dieron la acreditación, acá está mi carita hermosa, así que ahora estamos haciendo fila para que nos den el chaleco. Ahí como vemos, toda esa fila. Acá es el lugar donde se juntan antes de empezar, le dicen qué tarea van a hacer, guardan sus cosas en los casilleros, así que bueno, hacer la fila y a esperar. Ahí ya tenemos el chalequito, hermoso, tenemos toda la credencial, todo listo. Ahora no sé para dónde tengo que ir, pero bueno, también tenemos un número en la espalda, miren, como esas personas que tienen un número en la espalda. Así que bueno, vamos a ver para dónde vamos ahora, a dónde nos toca. Ahora sí, atuendo completo, miren, ahí voy a dejar la cámara, si me pueden ver la espalda. Tenemos, ¿qué número tenemos? 21, si no me equivoco. Así que a trabajar, a trabajar. Bueno, vamos a analizar un poco la credencial que nos dieron. Tenemos esa con mi nombre y mi cara, obviamente. Y después tenemos esta que tiene un número 5 y un número 9. Número 5, si vamos acá a las referencias, es Premium, que no sé qué es. Y el número 9 es Podiums and Concourses, que tampoco sé qué es, así que la verdad me puede tocar cualquier cosa. Pero bueno, tenemos mi cara y al lado el nombre del Tottenham, así que habrá que trabajar. Y me olvidé de decirles algo muy importante. Acá tenemos un voucher de comida que lo podemos cambiar desde la 1 hasta las 5. Dice una comida y una bebida. Bueno, vamos a ver. Van a ver, gente, que los chalecos, esta parte y esta parte la tienen azul. Esos son supervisores, un rango más arriba obviamente, pero bueno, vamos a ver si nos hacemos amigos del nuestro, que se llama Gillian, ya me dieron el nombre. Y tengo que ir hasta el bloque 225, creo que queda cerquita, así que vamos a ver si no nos perdemos en el camino. Mientras buscamos el lugar al que tenemos que ir, vamos recorriendo el estadio. Todo esto de acá es el estacionamiento. Y por ahí, por eso gris que ven, entra la cancha de césped, o sea, el campo entero de juego, y lo ponen acá abajo del estacionamiento cuando el estadio se usa para partidos de NFL, de fútbol americano, que cambian el tipo de césped a césped artificial. Así que todo el campo entero entra acá al estacionamiento, increíble. Bueno, todavía falta para que empiece mi turno y me pegué una vuelta por el estadio vacío horas antes de que empiece el partido. Silencio enorme, están preparando la cancha, los arcos. Wow, está lindo. Esto después va a estar lleno de gente y bueno, con fútbol en el medio. Bueno, y con esta ropa y con este pase podemos caminar por todo el estadio. Y como ven, vamos pasando por los lugares, por ejemplo, donde están los contenedores de basura. Y se nota buen ambiente entre la gente que trabaja acá. Recién unos chicos que me dejaron pasar al estadio porque yo no tengo ese permiso, me preguntaron por qué filmaba, les conté que era un canal de YouTube, se suscribieron al canal, me empezaron a preguntar, charlamos, se nota buen ambiente entre la gente que trabaja acá, así que está bueno. Ahora vamos a subir porque nos toca el 5.º piso. ¡Para arriba! ¿Cómo estamos, ¿Cómo estamos? ¿Listos para trabajar? Realmente nos movemos con mucha libertad por el estadio, por las instalaciones. Ya estamos en el 5.º piso, no hay nadie. Por allá tenemos los lugares de comida y demás. Y como ven, acá tenemos fácil el acceso al estadio. Ahora vamos a buscar el bloque que me corresponde, que es el 525. Nos pediremos una cerveza, ¿Nos atiende alguien a esta hora? Hola, ¿qué tal? Una cerveza, por favor. Lástima que no hay nadie para atenderme. Y entre otras cosas, por esto se hizo muy famoso el estadio del Tottenham, este método de servir cerveza. ¿Ven esos cosos de ahí? Bueno, lo que se hace es agarrar un vaso
se lo pone ahí y la cerveza sale de abajo hacia arriba. Es un método conocido, pero creo que fue de los primeros estadios de fútbol en implementarlo. Y como vemos ahí, la persona que sirve puede elegir chico, mediano, grande. Y bueno, y ahí se llena todo cerrado, pasillos vacíos, vasos sin cerveza. Esta es la vida de un estadio horas antes de un partido de fútbol, en las instalaciones, en el corazón de un estadio de la Premier League. ¿Quieren entrar al estadio? ¡Vamos! Estamos adentro, ahí, en ese bloque voy a trabajar yo. Y estamos adentro, falta mucho para que empiece, tenemos 1 hora y algo para seguir recorriendo, pero estamos adentro en esta tranquilidad, en este hermoso estadio nuevo que se inauguró este año. Así que bueno, ahora esperar el turno de trabajo. Está interesante ver todos los preparativos. Ahí tenemos gente, por ejemplo, marcando las líneas. Como ven, de este lado tenemos líneas de banda y de allá todavía no. Los arcos no están puestos en su lugar, no tienen redes. Hay gente trabajando en los carteles de publicidad. Es un mundo, va tomando vida y en unas horas ahí, en el verde césped, vamos a tener acción. Acceso 525, ahí es donde me va a tocar trabajar. No sé si voy a estar ahí controlando el acceso de los tickets o si Dios me da una mano, voy a estar acá cuidando a la gente que está sentada viendo el partido. Soy pesimista realmente porque no recuerdo durante los partidos ver gente que trabaja en el trabajo que estoy haciendo yo acá parada con la gente. Pero bueno, dedos cruzados, a rezar. ¿Y quién te dice que podemos ver un partido de la Premier League y que nos paguen por eso, qué mejor? Acá tenemos una parte que es de toda la parte de media, de cámaras. Como vemos, eso que está ahí va girando para las cámaras. Y acá ahora les voy a mostrar más de cerca. Tenemos, bueno, un cartel que dice que está reservado para media. Ahí tenemos varios lugares donde irían las cámaras y ese es el asiento giratorio del que les hablaba, para poder filmar todo bien. Está bueno ver todo el detrás de escena de un partido de fútbol. Me estoy cruzando con los mozos, camareros, los que limpian, los que traen la basura, los que se encargan de la publicidad, periodistas, gente que trabaja en el club, managers. Estoy cruzando con toda la gente que trabaja para que un partido de fútbol sea posible y realmente es un mundo detrás de escena que está bueno descubrir. Y seguimos descubriendo el estadio. Miren, tenemos enchufes por si queremos cargar los teléfonos y tenemos puestos de agua en los que podemos llenar nuestra botella también. Y acá nos dice cuántas botellas se llenaron. A ver si podemos hacer foco. Hay 2056 y nos dice que ya se salvaron esa cantidad de botellas en plástico, como que es bueno para el ambiente. Bueno, tengo miedo si estoy llegando tarde porque si llegan a ver allá hay un grupito de empleados ya juntos y si llegan a ver también por ahí hay otro grupo como en una reunión pre-trabajo y yo estoy acá solo, no encuentro a nadie. Así que no sé si estoy haciendo las cosas bien o no, pero bueno, lo estamos disfrutando. Hora del almuerzo, nos dieron un pollito con arroz temprano, 12:30 hasta las 6, sin comer 6:30, 7. Así que bueno, ahora a disfrutarlo. Ya nos dieron la comida, el almuerzo, un pollo bastante picante. Es muy temprano, así que espero que no me dé hambre más tarde. Bueno, ya me dijeron dónde voy a estar adentro de la cancha, por suerte, guiando a la gente para ver dónde se tienen que sentar. Así que bueno, esas son buenas noticias. Seguimos, vamos a trabajar ahora sí. Si alguno de ustedes viene caminando por esa escalera, se va a encontrar conmigo en esta entrada en el estadio del Tottenham y dependiendo del ticket que tengan, le voy a decir que tienen que ir para allá o que tienen que ir para allá. Y lamentablemente les voy a sacar el alcohol si es que llevan un vaso de cerveza y después a disfrutar del partido. Ahí vemos cómo se van juntando en distintos puntos del estadio todos los grupos, cada grupo tiene su supervisor. Bueno, a nosotros nos toca esta parte del estadio, pero ahí vemos cómo se van formando los grupitos para que le den sus indicaciones y le digan a qué lugares tienen que ir. Estamos a horas de comenzar el partido, exactamente son las 1:30, faltan 3 horas y me dieron mi posición final. Voy a estar en esta cabina que les mostré recién, que es la cabina de prensa, viendo que toda la gente tenga la acreditación correcta. Acá entra la gente de media, todo lo que es cámaras, periodistas y demás. Vemos que tienen ahí cámaras, tienen pantallas ahí con formaciones, información, cables para conectar ahí y también tienen cables de internet. Así que bueno, ese será mi trabajo, ahora esperar que empiece el partido.
termina el día de trabajo, dejamos el estadio atrás. Tenemos la botella de agua porque hoy hicieron 30 grados, mucho calor, estuvimos al sol. Y el balance es positivo porque pude ver bastante del partido, si bien uno tenía que estar pendiente de que la gente esté donde tiene que estar, de que no haya ningún problema, que la gente necesite algo. Así que creo que me llevo un balance positivo, aparte es un trabajo, o sea, me pagan por esto, es un dinero extra que se puede aprovechar a fin de mes. Así que bueno, vamos a ver cómo siguen los próximos partidos que tenemos en la temporada. Estuvo bien, conocí gente. Es cansador porque uno tiene que estar mucho tiempo parado, desde que llega hasta que se va. Tiene un descanso, me dieron un descanso también. Pero bueno, una experiencia nueva para ir descubriendo cosas de Londres, estas oportunidades que te da esta ciudad de la nada, estar trabajando en uno de los clubes más importantes de Londres y poder ver el partido. Así que eso ha sido todo, gente, por este video. Espero que les haya gustado. Pueden suscribirse al canal para ir viendo todo nuevo contenido y para darme una mano. Y también pueden ver este video que les dejo acá, que también les va a gustar seguro. Será hasta la próxima con Nacho Z.